La Radio del Sur presenta Pulso Geopolítico, el latido de las naciones soberanas en el orden mundial, pluripolar y multicéntrico. Pulso Geopolítico, un programa de Radio Nacional de Venezuela con la periodista Nieves Valdés. Como una mirada hecha en Sonora, vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo, así se lleva México en la piel, como el buen tequila de esta tierra, o como un amigo en Yucatán. Aguas calientes deshilados, o lana tejida en Teotitlán. Así se siente México, así se siente México, así como unos labios por la piel. Así te envuelve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel. Ver la sierra de Chihuahua, o la artesanía en San Miguel, remontar el cerro, ver la silla, así se lleva México en la piel, como acompañarse con mariachi para hacer llorar a esa canción. En el sur se toca con marimba y en el norte con acordeón. Así se siente México, así se siente México, así como unos labios por la piel. Así te envuelve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel. Como un buen zarape de Saltillo, como bienvenida en Veracruz, la emoción de un beso frente a frente, así se lleva México en la piel. Como contemplar el mar Caribe, descubrir un bello amanecer, la fresca brisa de Morelia, la luna acariciando a una mujer. Así se siente México, así se siente México, así como unos labios por la piel. Así te envuelve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel. Bueno, este es nuestro homenaje a México en el día de hoy de bienvenidos a todos y a todas, a los usuarios y usuarias, a esta nueva edición de Pulso Geopolítico, gracias al sistema y a la multiplataforma Radio Nacional de Venezuela. Mirellita González está en los controles, gracias a Ibesmar Jiménez, presidenta del sistema. Está por aquí Alex en los controles de la Radio del Sur, Alex Guevara. En la producción está Vicky Hernández, también todo el equipo de la Radio del Sur muy pendiente, ¿verdad?, para iniciar este programa en homenaje a México. Creo que es importante que nosotros analicemos qué fue lo que pasó ayer. Bueno, el mundo progresista y el mundo que quiere además un universo, ese planeta que sea cada día mejor, más multipolar, más justo, debe estar contento de la demostración que ayer dio el pueblo mexicano en un porcentaje muy, muy, muy amplio, ¿verdad? Para darle entonces la presidencia a Claudia Sheinbaum, quien además, bueno, además de ya ser presidenta electa, la primera
mujer, ¿verdad?, electa en unos comicios en México. Creo que es muy significativo, no porque estemos hablando desde el punto de vista feminista, no, sino de las luchas que en verdad las mujeres se han anotado en los últimos tiempos como, digamos, gerentes, como quien tiene la opción y el conocimiento, ¿verdad?, para llevar adelante un proceso tan importante como es la transformación, la cuarta transformación que AMLO le ha llamado a su gobierno, a este proceso. Más que gobierno, es un proceso. Ella es la continuación de ese proceso. Tiene muchísimos desafíos, ¿verdad?, en materia sobre todo de seguridad. Recuerden que México está muy cerquita del imperio, del imperialismo, quien ha hecho durante muchos años que México sea una especie de narcoestado, ¿no? Y entonces estos gobiernos progresistas han intentado darle la seguridad que se merece a todo el pueblo mexicano. Entonces, por eso creo que nosotros desde acá debemos, como mujeres, como hombres, como pueblo en general, darle las felicitaciones a AMLO, que está saliendo por la puerta grande, ¿verdad?, porque es un hombre extraordinario, un humanista 100%, además con esa humildad que la caracteriza. Siempre nos ha estado diciendo en sus ruedas de prensa la verdad a cada uno de los países, ¿no?, y a cada uno de los mandatarios. Es así, nos acostumbró a eso y creo que nos va a hacer mucha falta, pero sé que él va a estar allí al lado de esta gran mujer, que por cierto es una científica. Estaba leyendo un poco quién es Claudia Sheinbaum. Fue la primera mujer en estudiar un doctorado, además, ¿no?, en la Universidad Autónoma de México, una de las universidades más importantes de América Latina, primera jefa de gobierno de la Ciudad de México y ahora, bueno, presidenta del país azteca, ¿no?, latinoamericano, del cual nos sentimos muy orgullosos de verdad. Ayer fue una gesta histórica para que se nota México, su pueblo humilde. Además, veíamos que el pueblo que caminó hacia el Zócalo para estar conjunto a ella, pueblo sencillo, un pueblo, es el pueblo que es el mismo venezolano, ¿no?, el mismo latinoamericano, que bueno, que persiste en sus procesos, en apoyar procesos de cambio estructurales, y no de esos engañosos, ¿verdad?, que están por allí diciendo, como es el caso desgraciadamente de Argentina, que bueno, ahora ese pueblo argentino se ve acorralado, ¿no?, por un hombre que, bueno, se vistió y que de libertario, y resulta que ha resultado ser un neofascista. El presidente Nicolás Maduro ha dicho en su red social X, extraordinaria demostración de civismo y democracia. Hemos visto este domingo 2 de junio en México una gran participación en las elecciones presidenciales. Felicito a este noble pueblo, a su presidenta electa Claudia Sheinbaum, al partido Morena, ¿verdad?, que es el partido y de los movimientos sociales, que fueron los que apoyaron a la candidata de Morena, a la candidata de AMLO. AMLO también ha dicho que el ministro de Hacienda va a seguir siendo el mismo, y que creo que lo dijo hoy, ¿no? Y también nos envió a redes sociales un extraordinario mensaje que está en su Instagram, @Manuel López Obrador. Vamos a ver si podemos rescatarlo. En principio vamos a escuchar el análisis también que nos tiene el profesor Martín Pulgar, ¿verdad?, analista internacional, experto además en todas las contiendas electorales. Martín también es nuestro amigo, nuestro compañero, también tiene un programa excelente en la Radio del Sur. Y bueno, vamos a escuchar, yo le preguntaba a Martín, él está en el exterior en este momento, y le hacía una pregunta acerca de cuál es la importancia que tiene que México haya obtenido, que el pueblo mexicano haya obtenido esta nueva batalla, esta nueva victoria, en un contexto geopolítico donde el imperialismo cada día acecha a los países para precisamente perturbarlos, como lo está haciendo precisamente
lo está haciendo con Argentina, bueno, con Bolivia, donde ya el presidente Arce también ha dicho que tiene algunos indicios de que puede haber un golpe de Estado. Entonces yo creo que nosotros tenemos que estar muy, muy pendientes, ¿verdad? Ya vamos a reanudar el Instagram Live que tenemos ahorita y vamos a escuchar, ¿verdad? Es importante que nosotros escuchemos buena parte de la explicación del profesor Martín Pulgar, analista internacional. Vamos a escucharlo. Muchas gracias por la oportunidad que me brindas. Este triunfo, el de Claudia Sheinbaum, es la continuación, por supuesto, del gobierno de la Cuarta Transformación inaugurado por el presidente López Obrador. Es de suma importancia para México, primero porque es simbólico, ciertamente es el primer triunfo de una mujer en la presidencia de México, de un país sumamente importante en la economía latinoamericana y global, con un peso específico de opinión y de qué decir en el escenario global, y que se refuerza a partir de este extraordinario triunfo con más de casi un 60% de la votación de participación mexicana en este proceso, lo que demuestra un gran éxito de un gobierno como el López Obrador y de una gran figura donde ella, ciertamente el gobierno de México tuvo una importante gestión y una gran visión como una lideresa importante en el escenario de la política mexicana. Eso imprime una gestión, algo muy positivo en la futura gestión de este nuevo gobierno de Morena. Por supuesto, también ella pondrá su impronta, sus características particulares de gestión de gobierno, que hará diferencia con respecto a la gestión del presidente López Obrador. Pero por supuesto hay muchísimo de continuación, como ella misma lo ha planteado. Hay una continuación de gestión donde plantea, por supuesto, profundizar los elementos un poco desde una visión socialdemócrata, desde una visión de izquierda moderada, de progresismo moderado, con por supuesto, esa visión permanente de los Estados Unidos como su vecino, que es un actor fundamental en la política mexicana, que presiona buena parte de la gestión de cualquier gobierno en México. Tendrá una acción que ejecutar en el intento permanente, como lo hizo López Obrador, de saberse llevar con ese gigante que tiene en la frontera norte. Y eso genera también un tipo de gestión muy particular, de saber generar algún tipo de negociación que permita avanzar dentro de esa gran presión que genera Estados Unidos en el proceso mexicano. Y el acento que establece con claridad de la gestión en seguridad. El grave problema mexicano, por supuesto, es el problema del narcotráfico, el problema de la seguridad pública, y ella lo ha puesto como un tema central, importante en la gestión futura. El reforzamiento de la Guardia Nacional como instrumento de lucha contra el narcotráfico es importante para la gestión, y también el reforzamiento de todos los cuerpos de seguridad. Es una arista importante, y esto, por supuesto, tiene que ver también con el llevarse bien con Estados Unidos, que es el principal mercado de buena parte de todo el consumo de droga que se genera en ese paso, y con México como país también que productor y también de asiento de buena parte de muchísimas bandas narcotraficantes que llevan hacia Estados Unidos estas drogas perjudiciales para la sociedad estadounidense, mexicana y mundial. Entonces eso va a ser un tema central. Es importante ese buen llevar. Para ella un buen llevarse con los Estados Unidos lo pone también en la agenda principal de su gestión, y por supuesto aquí podemos ver quizás la presión de los Estados Unidos en que no se desvíe de un carril de acuerdos y negociaciones ya implementados con gobiernos previos mexicanos, donde el presidente López Obrador fue muy inteligente en el manejo de ese tipo de acuerdos. No enfrentar directamente a los Estados Unidos, pero mantener una
agenda propia mexicana, sin confrontación abierta con los Estados Unidos, a pesar de que en la gestión de López Obrador hubo conflictos importantes entre los gobiernos norteamericanos y su gestión. No creo que esto vaya a cambiar significativamente. Lo que ha planteado es un gobierno de izquierda, moderado, con participación importante del capital internacional y el capital nacional, protegiendo la inversión privada, y acento fundamentalmente en la seguridad pública y de la lucha contra el narcotráfico y contra estas bandas delincuenciales de peso importante en la sociedad mexicana. Bueno, sí, era el profesor Martín Pulgar. Un poco le preguntábamos acerca del significado que tiene, esta victoria que Morena alcanza, lo que el pueblo mexicano alcanza con Claudia Sheinbaum como presidenta electa de México. Hay otra pregunta que nosotros le hacíamos al profesor, que además de también se lo vamos a hacer al profesor Henry Navas, que es doctor en historia, que ya está aquí con nosotros, para un poco señalar los principales desafíos que tiene ella como mandataria y por supuesto México de cara inclusive a este mundo cuya geopolítica está allí pariendo ese mundo multipolar. Y ya vamos a hablar con el profesor Henry Navas, que ya lo tengo aquí a mi lado. Bienvenido, profesor. Vamos a escuchar entonces la segunda parte de esta pregunta que le hacía al profesor Martín Pulgar, politólogo y experto también en materia electoral. Los retos fundamentales que puede proyectarse en este próximo sexenio son el problema de la seguridad. Por supuesto que el problema de la violencia delincuencial, de la violencia del narcotráfico, es el tema central de la agenda política en México. Hay muchos más, por supuesto, pero este es el que llama generalmente a toda la población en función de lo que ha significado el impacto de estos carteles de la droga y su relacionamiento con el mercado principal de las drogas, que es los Estados Unidos. Ese es el tema central en una agenda interna y central en la agenda internacional del próximo gobierno. Seguro que ese va a ser el acento, pero por supuesto los otros son los temas de la economía. Estamos hablando de del cambio geopolítico global y el papel de México en ese cambio global es significativo. Si bien ellos han planteado siempre una alianza económica con los Estados Unidos, hay actores que están surgiendo. El caso de China, el papel de China en la economía global es significativo, otros actores de peso económico, y donde México tiene muchísimo que decir, porque de alguna manera también México se convierte en una plataforma de muchos países para también abordar el mercado estadounidense. Entonces es pieza fundamental ese reacomodo de la economía global y el papel de México en ese reacomodo de la economía global dentro de la alianza económica que tiene con Estados Unidos y Canadá. No hay que olvidar también ese peso significativo y esa alianza significativa que el presidente López Obrador no pretendió cambiar, sino mejorarlo para los intereses mexicanos, pero siempre dentro de ese esquema, y que no creo que tampoco vaya a modificarse a partir de nueva gestión de gobierno. Y por supuesto habría que evaluar la relación con América Latina. Podemos pensar que es una proyección de la gestión de López Obrador hacia América Latina, que ha sido un actor muy importante en el escenario venezolano, por ejemplo, buscando eliminar y apoyar la eliminación de estas sanciones norteamericanas en el juego del intento negociador de México como actor facilitador de proceso negociador entre Venezuela y la oposición, y Venezuela y los Estados Unidos también, y de alguna manera México también ha funcionado históricamente como un actor importante en el escenario de resolver conflictos en América Latina, tanto internos de América Latina como de América Latina con los Estados Unidos. Ese papel lo más seguro es que siga siendo de importancia en este próximo gobierno. Creo que el triunfo de Claudia
permite proyectar el reacomodo de México hacia una visión de América Latina mucho más profunda, olvidado en la gris noche del neoliberalismo cuando triunfó en México, olvidó buena parte de ese papel histórico de México con América Latina y ahora se retoma con fuerza a partir de López Obrador y ahora con Claudia como presidente. Bueno, era el profesor Martín Pulgar, analista internacional, además experto en materia electoral. Fíjense lo que nos ha dicho, un poco los desafíos que enfrenta digamos, con la continuación, ¿verdad?, de un proceso, además histórico, que buena parte se ha batido los grandes de México, ¿verdad?, que no viene de estas décadas para acá, sino que tiene muchísimo tiempo. Como historiador, el profesor sabe que tenemos que hablar de proceso, porque ella no surge de la nada, ¿no? Decíamos quién es ella, pero de dónde viene Claudia y sobre todo la continuidad de un proceso que inició ANLO, ¿verdad? Andrés Manuel López Obrador, pero también de una resistencia indígena, de una resistencia de grandes hombres en México, con un imperialismo allá, con un enemigo histórico al lado, pues, ¿no, sí, profesor? Bueno, primero que nada, buenas tardes para todos nuestros escuchas. De verdad que, bueno, en primer lugar, aquello que decían muchos autores, ese pobre México. Pues tan cerca tan lejos de Dios y tan cerca de los gringos. Eso es una realidad indiscutible, ¿no? La cual pues lo hace, no desmerita, sino todo lo contrario, enaltece bueno, los triunfos, el triunfo digamos de un pueblo que ha asistido a las peores ofensivas del imperialismo estadounidense, la cual debo recordar que lo despojó de más de 2 millones de kilómetros cuadrados, mucho más de la mitad de México fue despojado por parte del imperialismo. De tal manera que ha sido víctima no solo de eso, sino que prácticamente a lo largo de lo que resta después de aquella guerra tremenda que se propinó contra la República de México, en donde bueno fue efectivamente invadida y despojada de sus más grandes territorios que le fueron anexados a Estados Unidos. Luego de eso, bueno, hubo un proceso de sometimiento, por supuesto, tremendo y de dominación, que colocó prácticamente en un periodo a México como una suerte de subordinados, incluso como totalmente subordinados a los intereses estadounidenses. Con sus puntos de inflexión, que tiene que decir con aquel levantamiento que se produjo luego con Cuauhtémoc Cárdenas, si me acuerdo, que tuvo la valentía de generar los procesos de nacionalización de sobre todo petrolera. Entendemos que México de alguna manera también es una potencia en materia de hidrocarburos. Y que luego, por supuesto, cayó nuevamente bajo la dominación, por supuesto, de los Estados Unidos, quien en buena medida se apoderó de esos recursos petrolíferos, al igual que lo hizo, por cierto, en toda Sudamérica. En Venezuela, pues, por supuesto, también de alguna manera por muchos años. Todo el siglo XX. Todo el siglo XX, así es. Ahora, fíjate, lo primero que yo creo que es necesario entender la complejidad por la cual atraviesa desde el punto de vista geopolítico la América, parece lo de la América toda. Eso, profesor, yo quería hacer un inciso con eso, ¿no? Porque una de las preguntas que yo le hacía a Martín Pulgar, al profesor, era que de cara a la ofensiva que ha tirado el imperialismo en América Latina, ¿verdad? Y usted nos ha enseñado siempre eso, a ver siempre los procesos. No como algo coyuntural de que ella ganó y ya, no, que eso tiene una historia, pero además, ¿cuáles son? Yo le preguntaba después cuáles eran los desafíos, pero realmente la pregunta es, en esa ofensiva que tiene el imperialismo, ese pataleo histórico que tiene y que te pone a Milei, porque son realmente puestos por el imperialismo, voy a desestabilizar desuniendo a Evo con Arce, o voy a hacer que Colombia tiemble con la propia violencia interna colombiana o con las bases que ya están presentes, o me voy para Guyana, la Guayana Esequiba, nuestro territorio, pero utilizando a Guyana, ¿verdad?, como una especie
de política, lo decía el comandante Chávez de Tenaza. Sí, bueno, fíjate, ciertamente, lo que quiero decir desde el punto de vista geopolítico es que hay una enorme complejidad regional y por supuesto mundial. Y ni México ni Venezuela, ni ningún país, por supuesto, justamente de eso que Bolívar llamaba la América Meridional, entendida, no como eso que denominan por ahí Sudamérica y el Caribe. Para nosotros, la América Meridional, por decirlo de alguna manera, y ya muy reciente, está ubicada desde el sur de Río Bravo hasta la Patagonia, incluyendo por supuesto nuestro Caribe, porque si hablamos del siglo XIX pudiéramos decir que desde el Mississippi, cuando formaba parte de alguna manera esa geografía en buena parte de México, que como lo dije anteriormente, fue de México fue despojada completamente. Entonces, hay una situación, sin duda, muy compleja, ¿no? Todas esas variables que usted acaba de mencionar están presentes. Y de tal manera que hemos visto, pues, una suerte de puja, esa es la palabra, con todos los, la ofensiva estadounidense que se colocó, por supuesto, sobre todo después del 2009, 2010, digamos, descolocando o impulsando, a través de golpes de Estado, Luffer y demás, el derrocamiento de gobierno de eso que algunos pudieran llamar progresismo. Y yo digo, ¿por qué progresismo? Nos preguntamos. Bueno, podríamos decir gobierno de izquierda, pero es que ni siquiera es de izquierda. Y eso tenemos que comprenderlo en la actualidad. Entre otras cosas porque en el caso de México y también en el de Venezuela, debo decir que el movimiento de Morena surge de la debacle por la cual atravesaba no solo la derecha, sino la izquierda mexicana. Corrupta, que estamos hablando corrupta. Sí. Oye, ¿cómo se parece, para hacer alguna analogía con Venezuela? Porque hasta donde me acuerdo, la revolución bolivariana, en el caso de Venezuela, encabezada por el comandante supremo Rafael Chávez Frías, y como resultado de aquella rebelión popular del 27 de febrero de 1989, surgió justamente de la debacle de la clase política de la derecha y de la izquierda. ¿Cómo se parecen al PRI? Sí. Pero, profe, mire, sí. Vamos a hacer un breve, vamos a identificar el Sistema Radio Nacional de Venezuela, porque ya es tiempo de identificarla. Vamos a identificar la Radio del Sur y ya regresamos para que usted siga en esa excelente exposición sobre esta, precisamente este ajedrez geopolítico, ¿no? que tenemos enfrente, este tablero. Ya regresamos con Pulso Geopolítico. Estamos de vuelta con Pulso Geopolítico. Aquí estamos nuevamente por el Sistema Radio Nacional de Venezuela, su programa Pulso Geopolítico. Seguíamos la transmisión por Instagram Live y decíamos un poco la importancia que tiene además México dentro de la geopolítica en este contexto que el profesor ha estado explicando. Antes de que continúe, vamos a escuchar brevemente a ANLO, que también quiero que el profesor nos diga el papel que ha tenido Andrés Manuel López Obrador, y que además sabemos que él no se va a separar completamente de la política, pero que además se va por la puerta grande, ¿no? Claro, por supuesto, de la presidencia sí, pero no del liderazgo, y no me refiero a México, el liderazgo en toda la América Meridional, de manera regional. Vamos a escucharlo. Amigas, amigos, mexicanas, mexicanos, confieso que estoy muy contento, orgulloso de ser el presidente de un pueblo ejemplar, el pueblo de México. La jornada electoral del día de hoy demostró que es un pueblo, el nuestro, muy politizado, un pueblo con vocación democrática, entendida la democracia como el poder del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. La democracia con dimensión social. Acaba de dar a conocer la presidenta del INE el conteo rápido sobre los resultados en la elección presidencial. Felicito a todos los candidatos participantes, al candidato del Movimiento Ciudadano, a la candidata del PAN, del PRI, del PRD, y desde luego, con todo mi afecto
respeto, felicito a Claudia Sheinbaum, quien resultó triunfadora en esta contienda con amplio margen. Va a ser la primera presidenta de México en 200 años, desde 1824, desde la primera República Federal, desde que gobernó Guadalupe Victoria, el primer presidente de México. Pero también la presidenta posiblemente con más votos obtenidos en toda la historia de nuestro país. Mañana vamos a seguir hablando sobre este tema en la mañanera, en la conferencia matutina, y vamos a poder conversar más sobre este asunto. Pero ahora quería yo, sobre todo, felicitar a todos los mexicanos. Un abrazo cariñoso, afectuoso. Se puso de nuevo el nombre de México en las alturas. Es un orgullo ser mexicano. Qué hermosa, ¿no? Qué hermosas las palabras de Andrés Manuel López Obrador a instante que el Instituto, por supuesto, Electoral de México diera ya las proyecciones irreversibles acerca de esta contienda, que por cierto fue una de las más grandes, porque allí no solamente la presidencia se debatía, sino también buena parte de toda la... Exactamente. Profesor, entonces, estábamos hablando de México y su papel en la geopolítica regional, y también un poco lo que significa AMLO, ¿no? En este momento, sí, como líder, como usted lo ha dicho, como líder de la región. Sí, bueno, digamos que el Andrés Manuel López Obrador y ese movimiento extraordinario, que quiere decir lo que llaman Morena, y la cuarta transformación. La cuarta transformación surge de las cenizas de una clase política corrompida, abyecta, como esa clase política de esos partidos tradicionales, como el PRD, como el PRI, como el PAN, por Dios, surge de las cenizas de allá. Y por supuesto genera un proceso de transformación. Es un proyecto con programa, con elementos programáticos para toda la sociedad, el espectro de la sociedad mexicana, fundamentalmente, claro, digamos fundamentalmente el pueblo desposeído y el pueblo arrollado, ese pueblo invisibilizado por parte no solo de la clase política, sino aupado por las grandes transnacionales estadounidenses, que bueno, que tan cerquita de México se ocuparon pues justamente de mantener ese estado absolutamente crítico, miserable de cosas. Todavía nos acordamos de aquello que decían los estadounidenses, ¿se acuerdan de los espaldas mojadas? Parece que esas cosas se revirtieron en la México de hoy, ¿no? Así es. De tal manera que... de los mojados, ¿no? Lo primero que existe, espalda mojada, sí, se les decía a aquellos que trataban como animales todavía, a los mexicanos que cruzaban la frontera, la frontera y el río Bravo, para justamente buscar mejores condiciones de vida. Debo decir que en este caso, Claudia Sheinbaum es el fruto justamente de la ejecución, de la transformación y del liderazgo, enorme liderazgo de un líder como Andrés Manuel López Obrador, que hizo creíble esa nueva forma de hacer política. O sea, rescató inclusive cuando él, como lo dice bien el profesor Henry Navas, con el que estamos conversando, ¿verdad? Doctor en Historia y doctor en Seguridad de la Nación, dice precisamente que ha rescatado de las cenizas, ¿verdad?, que dejó todos esos partidos tradicionales en México, que además sirvieron de puente para que ese México se convirtiera penosamente en un estado, en un narcoestado, ¿no? Sí, efectivamente. ¿No? Donde los valores allí prácticamente no valían sino lo que valía un cartel. Exactamente, fíjate, una de las cosas es la siguiente: yo no desmerito, por supuesto, la trayectoria de esta extraordinaria mujer, hoy presidente ya de México, de la República de México,
que bueno, que nada más y nada menos que gobernó en la alcaldía, al igual que lo hizo López Obrador, sí, en la alcaldía que de por sí es casi una nación de la Ciudad de México. Eso es casi una nación. Primera jefa de gobierno de la Ciudad de México. Claro, claro. Entonces, bueno, también lo fue López Obrador, de ahí viene López Obrador. Digamos, no puedo desmeritarlo, ha sido una mujer que ha recogido también ha hecho una trayectoria extraordinaria, pero sin la menor duda ha sido bajo el influjo, digamos, viendo desde el punto de vista de la totalidad de la sociedad mexicana, que es enorme. Estamos hablando ahí, se decidieron sobre... Pudiéramos hablar que ella es producto de unas circunstancias. Bueno, sí, en buena medida todos, de alguna manera, los seres humanos, los grandes líderes, de alguna manera son fruto de ellos. Lo fue Bolívar como fruto de un pueblo que anhelaba justamente la libertad. Pero de un contexto, pues igual que el comandante Chávez, ¿no? Bueno, y igualmente el presidente Chávez recoge de la ceniza de la clase política corrupta. De Nicolás Maduro, ¿no? Por supuesto. Hombre que ha crecido en liderazgo. La continuidad. Entonces, lo que queremos decir en este caso, por supuesto que hay enormes similitudes, ¿cómo poderlas ignorar entre lo que es el proceso revolucionario venezolano y el proceso por lo que atraviesa México? En un momento en el cual, como lo dije, hay una puja, hay un enfrentamiento y un conflicto que no solo es Venezuela, que sino de aquellos pueblos. Estoy hablando de los pueblos, ojo, nada más no es, la historia no es una cosa de héroes, nada más, de los pueblos que reclaman justamente mejorar sus condiciones de vida frente a la ofensiva neoliberal, frente a la ofensiva justamente agresiva de medidas coercitivas unilaterales y ataques de diversa magnitud sobre nuestro enorme territorio de la América Meridional, poseedor de enormes riquezas de toda naturaleza. Evidentemente, claro que hay la importancia del triunfo por supuesto, de la Revolución Mexicana, como lo decía una joven señora ayer en la madrugada, que veíamos justamente en medio de la espera de los resultados electorales, decía, no, mira, aquí lo que está triunfando es una revolución, o sea, no es cualquier cosa, o sea, que no se entienda que es un triunfo electoral nada más, es una revolución. Y que tampoco es un periodo, ¿no? Ahí está. Sí, correcto, aquí la estamos viendo. La estamos viendo en las imágenes. Y efectivamente es una revolución. Cuando escuchamos el discurso, no estoy hablando de nada más ella, sino de los líderes de ese movimiento, estamos viendo que es un movimiento que no reclama no es un gobierno, lo que está reclamando es una nueva sociedad que sea capaz de defender la soberanía, la independencia, el derecho justamente a existir en condiciones como debe ser humanas, por eso que le llaman un movimiento humanista, es la revolución humanista. Cuyo centro es el hombre, el ser humano. El pueblo, el ser humano, el pueblo, ¿no? Sobre todo. Ayer veíamos ese pueblo noble mexicano caminar hasta el Zócalo, ¿no? Que para ellos es, digamos que es donde se concentra, ¿no? El poder, ¿no? Y lo que significa para México esa parte allí de la ciudad, ¿no? Tan hermosa. Yo digo que, bueno, profesor, haciendo esa analogía que es obligatoria, porque todos los historiadores no nos salvamos de eso, ¿no? La analogía entre la Revolución Bolivariana y la Revolución de la Cuarta Transformación, pero además, de cara a las elecciones del 28 de julio, esto también tiene su impacto. Bueno, pues claro, sin la menor duda. Bueno, ¿cuáles son de las cosas que hemos hablado acá acerca de la Revolución Mexicana, la actual, que no sean coincidentes con lo que es el proceso revolucionario nuestro? Por supuesto que, bueno, la diferencia sin duda es que el disparo que ha sufrido la Revolución Bolivariana durante más de 10 años con el impulso de las medidas coercitivas unilaterales ha sido tremendo. Tremendo. Por cierto, denunciado por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, que bueno, que prácticamente desenmascaraba en su discurso las maniobras y las medidas asesinas contra el pueblo venezolano, de una manera, puedo decir, valiente, cuando se ha producido algunas opiniones a veces timoratas de algunos gobiernos, de algunos líderes progresistas en el contexto de la América Meridional. Yo debo decirlo con mucha sinceridad, hemos visto posiciones timoratas que no se atreven a de alguna manera a calificar frente a la ofensiva, a la guerra aplicada contra Venezuela. Debo decirlo. En ese sentido debo decir que Andrés Manuel López Obrador fue contundente, muy contundente en señalar, así como señalar también la ofensiva que se ha producido contra países como por ejemplo Perú, a quien le propinaron un golpe de Estado y asesinaron a centenares, diría yo, decenas de habitantes que fueron a reclamar para que restituyeran la libertad de su líder, que Pedro Castillo, sí. Por favor.
cuando justamente venimos de esas heridas, ¿no? Todavía eso, que no han cerrado. De nada más y nada menos de esa horripilante ofensiva por parte de Noboa en contra de los ecuatorianos. Del gobierno ecuatoriano en contra de nada más y menos el territorio mexicano, que es su embajada. Y respetando cualquier, imagínate, nada más y nada menos, uno de los elementos más sagrados supuestamente del derecho internacional público, que es nada más y nada menos el respeto a las embajadas. Bueno, no solo fue invadida, sino fue sometido de manera brutal a su embajador. O sea, no puede ser, o sea, los miembros de la delegación diplomática. Es decir, y por supuesto los señalamientos hechos por López Obrador en contra de ese monigote que llaman Milei. Sin la menor duda, que un monigote fascista, yo no diría incluso de un extremo fascista que raya en lo de verdad, bueno, sin duda, es como lo decía el Papa, es una especie de ególatra, ¿no? De Hitler de bolsillo, vamos a hacer claro. sí, es una suerte de Hitler de bolsillo, esa es la realidad. Es entonces, claro, ese nivel de sinceridad, o sea, nos recuerda de un personaje que conocimos y que conocemos perfectamente los venezolanos, que hablaba con ese nivel de sinceridad y de claridad, que se llamó Hugo Rafael Chávez Frías, y que es de alguna manera muy bien representado y expresión también de nuestro presidente obrero Nicolás Maduro. Entonces sí, que tiene un influjo, va a tener claro que sí, porque son los pueblos. ¿Es que acaso el pueblo de México, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no fue fruto de un ataque? Ha sido el fruto de un ataque por parte de todo lo que llaman la mediática corporativa, pero tremenda. Bueno, ¿y cómo la contrarrestó él? Bueno, con esas permanentes declaraciones diarias que daba desde las 7 de la mañana, todos los días. Mañanera, ¿no? Donde él impulsaba con un lenguaje sencillo, prístino, claro y sincero acerca de sus opiniones de lo que acontecía no solo en México, sino en el mundo y también en buena medida en la región. De tal manera que esa similitud es claro que va a tener un impacto. Porque, es decir, los pueblos se resisten, pese a la corporatocracia mediática, pese a las agresiones, porque hay que entender la situación, por ejemplo, de violencia en México. Esas armas que tienen los narcotraficantes, ¿de dónde provienen? Porque hasta donde yo sé, los mexicanos no están fabricando esas armas. ¿De dónde provienen? Del norte. ¿Hacia dónde va la droga? Hacia el norte. El mayor consumidor de drogas son los Estados Unidos. ¿Cuáles son los capos presos en Estados Unidos por el tráfico de droga? Es misterioso, ¿verdad? Que tal caudal, ya no solo de México, de Colombia, de Ecuador, de todo ese caudal de droga, oye, no tiene prácticamente cuántos capos están presos en Estados Unidos. Parece que no hay presos en cuanto a eso. Muy pocos. De tal manera que creo que ahí hay mucha tela de qué cortar para poder entender las razones por las cuales Venezuela salió de la DEA. Claro. Correcto. Sabemos y de todas esas estructuras que nosotros sabemos que son prácticamente hechas a semejanza de los Estados Unidos, igual que la ONU y todo el sistema de Naciones Unidas. Por supuesto que ese gobierno va a tener retos tremendos, claro que sí, y la Revolución Bolivariana también las tiene. Y no solo eso, también las tiene, por supuesto, Petro, por Dios, claro que sí, el gobierno de Petro y la tiene el gobierno de Lula. Tienen tremendos, enormes retos. Bueno, como los tiene Nicaragua, como los tiene Cuba, los tiene Venezuela, pero bueno, ese es, digamos, el precio que tenemos que pagar por obtener y confirmar la soberanía e independencia. Yo estoy seguro que más temprano que tarde, y esto es una evidencia de ello, el pueblo mexicano conquistará seguro la definitiva y real independencia y soberanía. Así como nosotros. Yo estaba pensando, profesor, que el presidente Nicolás Maduro, por cierto, que los invitamos a seguir las redes del presidente Nicolás Maduro, ha insistido en un nuevo sistema comunicacional que no solamente tiene que ver con los medios tradicionales y convencionales, sino que tienen que ver con las redes, con la Radio Bemba, que salvó la Revolución Bolivariana en el 2002, cuando se le dio un golpe de Estado mediático, el primero en el mundo además, un golpe además en vivo y en directo, ¿no? Correcto, porque prácticamente irrumpieron la cadena presidencial y respetaron la cadena presidencial del propio presidente Hugo Chávez. Pero a lo que me refiero es en cuanto
a lo que de cara nosotros tenemos ahorita, que es el 28 de julio, que no solamente es positivo esta conquista, ¿verdad?, de la cuarta transformación, de este proceso que usted nos ha explicado magistralmente de lo que significa México para la región, sino vernos a nosotros mismos en toda esa serie de ejemplos, ¿verdad? El propio... hay un influencer que estuvo con el presidente Nicolás Maduro, que es un brasileño, que él le decía, inclusive el propio Monedero le decía, Juan Carlos Monedero, ¿verdad? Monedero. Ajá, le decía al propio presidente que él podía decirle ahora a estas alturas, que una vez entrevistó en la cárcel a Lula, y Lula le decía si yo le hubiese hecho caso al presidente, a mi compadre, porque ellos eran amiguísimos, ¿no? En el sentido que eran muy queridos, él y el comandante Chávez. Si yo le hubiese hecho caso al comandante Hugo Chávez de hacer transformaciones profundas, porque ¿qué es lo que pasa con estos gobiernos, ¿no? Que si no hay transformaciones a nivel, como le hizo el comandante Chávez, con una constituyente, con todo y que tenemos gazapos allí en esa constitución, ¿no? Sí, claro. Como todo proceso, ¿verdad? Y que el propio presidente Nicolás Maduro ha dicho que bueno, que es probable que vengan, que tiene que haber reformas porque hay gazapos de la Cuarta República que están metidos allí en la constitución. Y él decía eso, ¿no? Si yo le hubiese hecho caso al comandante Hugo Chávez. Bueno, se refería precisamente a eso, que nosotros hicimos como pueblo, con ese líder que en ese momento representaba al comandante Chávez, cambios profundos. Sí, cambios tan profundos que le dieron un golpe de Estado. Sí, bueno, de hecho, a nosotros nos preocupa profundamente también. O sea, nosotros estamos asistiendo a un proceso de quiebre, de decadencia del imperialismo y de sus principales armas, como es el caso del dólar, ¿no? Y su manejo y del sistema financiero, del predominio, bueno, que se fundamenta en justamente esa arma de destrucción masiva que es el dólar. Es peligroso, sin duda lo es, pero sin duda hay un mundo que está naciendo, y los pueblos, como el pueblo mexicano, como el pueblo venezolano, como el pueblo brasileño, como el pueblo de toda la América meridional, están empeñados en construir ese nuevo mundo que se perfila ya no solo en el continente, en nuestro continente, sino también en otros continentes, en Asia, en África, y suponemos que también de alguna manera en ese patio trasero de los Estados Unidos, que hoy es Europa, ¿no? Que es el patio trasero, sin duda, tendrán los pueblos que salir de alguna manera a rescatar la dignidad que les corresponde, hoy avasallados por el imperialismo estadounidense. De tal manera que apostamos que este triunfo favorezca no solo, por supuesto, nuestro triunfo, que seguramente vamos a obtener, sobre todo si nos atenemos a no tener posiciones triunfalistas, sino, como decía nuestro comandante Chávez, el juego se acaba con el AU-27. Y a trabajar todos los días, cada quien en su ámbito, ¿no? Cada quien en su ámbito, en el sentido de que estamos llamados por el presidente Nicolás Maduro, no solamente a la metodología del 1 por 10, ¿no? Y que él habla de un nuevo proceso de poder establecer una nueva metodología dentro del proceso político que se nos avecina, sino en lo comunicacional también. Porque ¿qué es lo que pasa? Que esas grandes corporaciones que explica el profesor, ellas están hechas precisamente, ayer nos decían en el live, aquí tenemos a Juanchi que estaba con nosotros en el live de la Radio del Sur, alguien nos comentaba, bueno, pero es que los bots no votan, o sea, los robots no votan, sí, no votan, pero como son millones de bots, porque ellos tienen mucho dinero, ellos sí te pueden hacer cambiar la percepción de la realidad. Y allí es donde está la amenaza real de esas nuevas tecnologías. Si no, fijémonos lo de la sociedad argentina. Así es. La juventud, ¿Cómo le pintaron un Milei a la juventud argentina? Ahora pues lloran. Yo estuve viendo los videos de jóvenes llorando. No sabíamos. Bueno, así son las redes, a que producen aquello que dice nuestro querido engañosas y estimado doctor R. Rodríguez Mieres, la disociación psicótica, en la cual las personas, aún viendo la realidad, creen en otra cosa. Es decir, y eso pasa, no es
no es poca cosa eso de lo que llamamos la guerra cognoscitiva, Así de lo es. cual nuestro presidente ha hablado en reiteradas oportunidades. Bueno, el esfuerzo nuestro está por todos los medios, por las redes. Él habla de Radio Bemba, efectivamente, por todos los medios, hablar con nuestro pueblo y mostrarle el camino, justamente después que hemos atravesado, sin duda, un calvario durante estos últimos 10 años, y que bueno, ahí muestras evidentes, elementos de convicción, diría un abogado. De recuperación económica que permite justamente volver a la Venezuela del bienestar y, por supuesto, veámonos en esos ejemplos. Gracias, profesor, por estar con nosotros. Profesor Henry Nava, doctor en Historia, doctor en Seguridad de la Nación, y mi tutor, mi tutor de mi trabajo de grado, en este caso el doctorado en Seguridad de la Nación. Gracias por estar aquí con nosotros, compartir todos esos conocimientos y profundizar siempre que no es solamente una simple elección lo que ganó ayer México, sino que estamos hablando de un proceso importantísimo de resistencia también, esa resistencia que tienen en la sangre de indígenas, ¿no? Sobre todo esa sangre que tienen los mexicanos, libertaria, de grandes héroes y heroínas, ¿no? Que tuvieron en el pasado. Así que nosotros también los tenemos, y también tenemos los nuevos héroes, que es el pueblo venezolano resistiendo todos los días los embates. Vamos a seguir las redes del presidente Nicolás Maduro, no se olviden, @Nicolás Maduro en todas sus redes sociales. Vamos a seguirlo, vamos a compartir, vamos a darle me gusta y vamos a vencer esa dictadura del algoritmo que nos los imponen precisamente para cambiarnos la percepción de la realidad. Muchísimas gracias al Sistema Radio Nacional de Venezuela, Isbemar Jiménez, gracias a Alice Guevara, que está en los controles de la Radio del Sur, también Mireya González, que está en los controles en la Radio Nacional de Venezuela, gracias a Victoria Hernández en la producción, y Juanchi, que está por aquí con las redes sociales de la Radio del Sur. Gracias al profesor Henry Nava. Se despide Nieves Valdés, hasta otro Pulso Geopolítico. Solitaria camina en la esquina, la gente se pone a murmurar, dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar. Altanera, preciosa y orgullosa, no permiten la quieran consolar. Pasa luciendo su real majestad, pasa camina los miras sin verlos jamás. La vida tiene pena y dolor. La vida no conoce el amor. Altanera, preciosa y orgullosa, no permiten la quieran consolar. Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasan las noches llorando por él. ¡Mi mariachi! Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasan las noches llorando por él. Dicen que pasan las noches llorando por él. Dicen que pasan...
La Radio del Sur presentó Pulso Geopolítico, el latido de las naciones soberanas en el orden mundial, pluripolar y multicéntrico. Pulso Geopolítico. Un programa de Radio Nacional de Venezuela. Hasta nuestra próxima emisión.